¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. En esta ocasión tengo un 4-pack exclusivo de Crunchyroll. Y yo he estado viendo por internet de que solamente brilla el Funko de Zenitsu cuando deberían de brillar los 4, se supone, por lo que es el exclusivo de Crunchyroll. Por cierto, en Crunchyroll pueden ver todas las temporadas de Demon Slayer. Está muy chévere la animación, muy pero muy buena. Y hoy día acabo de ver el último capítulo de la tercera temporada y está pero brutal. La animación es alucinante. No se olviden dejar su like, su comentario, se apoya muchísimo al contenido del canal. Nos motiva a seguir dando contenido para todos ustedes y aún seguir en esta plataforma. Y también del recuento de suscriptores, de ese letrerito que va en crecimiento gracias a ustedes, gracias a su apoyo. Así que sin más, espero que les guste y disfruten del video. Bueno amigos, vamos a empezar con el video de hoy. Tenemos este 4-pack exclusivo de Crunchyroll. Es Glow in the Dark a la vez. Va a salir algo un poco repetitivo, ya que en la gran mayoría de Funkos de Demon Slayer hay una repetición muy constante de estos modelos, que vendría a ser de Tanjiro y de Nezuko. O sea, están explotando este merchandising de estos dos personajes al máximo, ya que hay muchísimos Funkos que se repiten de estos personajes, o sea, en la misma silueta y el mismo molde. Y también en el caso de Inosuke. En Zenitsu no mucho, porque esta sería creo la segunda presentación del Funko regular, y luego vendría esta presentación de ese mismo Funko, pero en esta vez brillante. Y en cambio en Tanjiro y en Nezuko es mucho más variante eso, ¿no? Pero vamos a empezar con este video de hoy. Vamos a abrir este 4-pack. De todas formas vamos a mostrar cómo son cada uno, la presentación del blister y cómo vienen. Un detalle curioso de la caja, amigos, es que podemos ver las dos líneas. Podemos ver las versiones regulares de Tanjiro y de Nezuko, Zenitsu y Inosuke. Y también donde sale Muzan. Esta versión regular ya está en el canal. La pueden ir a ver en la lista de reproducciones cuando gusten. Y acá tenemos al costado al 4-pack, o sea, la referencia de los 4 Funkos que estamos viendo el día de hoy. Así que esta es la cajita, es el único detalle curioso de la caja, que aparece de esta forma. Muy bonito en verdad. Aquí está, 4-pack. Así que empezamos con el video. No se puede hacer de izquierda a derecha, ya que solo es un Funko grande, una caja enorme. Voy a sacarlo de la caja. Funko que me costó en su momento algo costoso, creo, no lo recuerdo bien. Lo compré en preventa. Aquí está, el blister tiene también ese papel de fondo. Y wow, un blister bien grande. Parece como los Funkos de música, los álbums. Tiene un montón de sellitos de seguridad. Ah, su madre. 8 sellos de seguridad, pues. Demasiado. Ajá. Ah, se cayeron todos. ¡Ay, pero qué idiota! Tenemos acá Tanjiro. Tanjiro, un Funko ya que ha salido no sé cuántas veces en el canal. Con el mismo expositor, con todo igual. O sea, ya sin ninguna diferencia, nada. Ya. Al parecer acá tiene una falla de fabricación. Pueden ver aquí este agujero. Pues no está entrando el expositor. Vamos a hacerle un poco más de fuerza a ver si puede entrar. Ahí está, ahí entró. Ojalá que no se caiga. Bueno, este Funko ya lo hemos repetido tantas veces. El cabello de color medio rojizo, con negro, la ropa característica, la katana. Un Funko muy interesante, a pesar de ser regular, muy bonito. Y que ha subido de precio. No sé si valga la pena hoy en día comprar los Funkos regulares de manera independiente o de frente comprarte el 4-pack y tienes a Zenitsu Glow, ¿no? O sea, en vez de comprarte todos por separado, te puedes comprar esta versión de 4 y te ahorras todo, ¿no? Entonces, Tanjiro, voy a poner la base giratoria para que tengan una toma más para el video, porque ya lo han visto muchísimas veces en el canal. Y hay una versión de Nezuko que ha salido hace poquito, de un sticker de Toy Stop, si no me equivoco. Una versión metálica de este Funko, la pintura muy bonita. Y me gusta el diseño de la pintura metálica porque se ve mucho mejor. Hubiera preferido comprar ese Funko en vez del regular. También hay una filtración de un Funko de Nezuko cuando están peleando con Rui, ya está atrapada. Es exclusivo de Box Lunch, así que ya va a salir próximamente también. Al igual que ha habido una filtración de la escena cuando Tanjiro se enfrenta a un primer demonio y Nezuko llega y le patea la cabeza, ¿no? También va a salir una escena, un movie moment de esa parte del anime. Voy a ponerlo ahora en la base giratoria para sacar unas tomas más para el video aquí a Nezuko.
Ahí tenemos a Zenitsu, tenemos a Llorón, que por cierto ya está llegando a su parte más bonita en el anime. Ya acabando esa temporada de la vida del herrero, viene el entrenamiento Hashira. Va a ser muy chévere esa parte porque ya se pone Zenitsu a pelear, imagino ya sin quedarse dormido, ¿no? Él recibe una carta de su abuelo y a raíz de eso ya cambia su actitud y su personalidad. Así que vamos a ver muchos cambios en los capítulos que van a venir de este personaje. Según lo que he visto en filtraciones por internet de este 4-pack, lo único que tiene el logo Glow es Zenitsu. Vamos a ver si brilla, vamos a hacer la comparativa brillando. Es un Funko que tiene muchísimo detalle simplemente desde el pelo, color naranja con amarillo y también su ropa, y muy interesante. Por cierto, en la pelea final con Hantengu, Tanjiro llega a usar la respiración del rayo para poder llegar a atrapar a esta luna. Muy interesante también esta versión. Muy interesante también esa parte. Tenemos aquí el expositor, Zenitsu durmiendo, y hay una versión exclusiva de Funimation, si no me equivoco, donde sale con un diorama como base y con la postura del rayo. Ese Funko me gusta más que este. Vamos a verlo brillando. Y miren amigos, este vendría a ser Zenitsu Glow in the Dark, exclusivo de Crunchyroll. Está muy bonito la forma en cómo le han puesto el cabello. Brilla bastante, brilla mucho. Se está apagando un poco rápido, alrededor de unos 10 segundos se apaga, pero en esencia sí está brillando bien. O sea, si lo dejan cargando buen tiempo, van a darse cuenta de que va a mantenerse por un poquito más. Así está brillando, no como otros que no brilla nada, ¿no? Brilla el cabello y también la parte del kimono también está brillando. El kimono y las medias, parte de las sandalias, todo lo que es de color amarillo está brillando, aunque se apaga un poco más rápido la parte de los pies. Pero la katana y el cabello, como ven, se va apagando muy rápido, se apaga, pero está brillando bonito. Me ha sorprendido para hacer el primer Glow in the Dark que tengo de Crunchyroll. Está brillando muy bien. Ahora voy a hacer una comparativa con la expectativa y la realidad de lo que vende Funko para ver si lo que está promocionando es real. Hasta el momento yo creo que sí está brillando aceptablemente. Lo malo es que se está apagando muy rápido. Y vamos a ponerle un puntaje del 1 al 10. Vamos a ponerle, ¿cuánto será? Unas 6 cabecitas de Zenitsu de 10. Que brilla bien, pero como pueden ver se apaga muy rápido. Estaremos hablando de algo de 15 segundos y el Funko se apaga totalmente. Sin más, espero que les haya gustado este personaje de Zenitsu brillando en Glow. Los demás no brillan. Voy a hacer la demostración para que lo puedan ver. Aquí está Tanjiro. No brilla nada de él. Nezuko tampoco, Inosuke y nada, no hay nada Glow. Lo único que brilla es Zenitsu. Así que voy a poner ahorita a girar en la base giratoria para tener unas tomas más para el video. Y este vendría a ser Zenitsu Glow in the Dark exclusivo de Crunchyroll. Tenemos aquí último a Inosuke. Inosuke tiene una versión, creo que es un box, que ya está en el canal. Lo pueden ir a ver en la lista de reproducciones de todos los Funkos de Demon Slayer, que es un Funko igualito, solamente que sin la máscara del chancho y con la cara de Inosuke, ¿no? Es lo mismo, solamente le quitan la máscara y ponen su rostro. Así que esta es la versión regular y pueden tener también la versión exclusiva de GameStop, que es sin la máscara. Y al parecer, como colección, está bonito, pero igual sigue siendo el mismo molde, ¿no? Acá, ¿qué es lo que resalta? Las espadas que él tiene, el diseño, nos salta mucho y se ve muy chévere, muy interesante. Este vendría a ser el 4-pack, amigo. Vamos a ver los precios, cuánto está costando este Funko tan grande en eBay y también en Funko, que este vendría a ser Inosuke. Voy a poner ahorita en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle. Vamos a decir los precios, amigos, de cuánto están costando estos Funkos. Bueno, en esta ocasión es un paquete de 4, es un 4-pack exclusivo de Crunchyroll. Y según Funko, estos Funkos están costando $90. Un precio bastante elevado para el momento en el que salió, ya que antes costaba mucho más cómodo. Parece que se está valorizando mucho en el tiempo. Pero también vamos a ver la referencia de cuánto está costando en el mercado actual en la reventa, o sea en eBay. Como podemos ver en pantalla, hay una versión de Funko Pops firmados de este 4-pack cuando está costando 2.181, o sea, es carísimo. Es mucho dinero solo por las firmas. Tiene al parecer las 4 firmas de las personas que hacen el doblaje, imagino, ¿no? Me parece muy elevado. Luego tenemos una versión a 363, 425, o sea, está más caro
que $80. No, que $90, está más caro todavía en la reventa. Bueno, acá hay uno que está más económico, 254, 320, 625 con otro 4-pack de Jujutsu Kaisen. Pero en sí, en esencia, sí está caro. Y loco, ya están vendiendo el Funko de Shinobu. Esta vendría a ser la referencia entonces de este 4-pack en eBay. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Esta comparativa grande de los diferentes Funkos de Crunchyroll que han sacado en este 4-pack. Y también el exclusivo Glow in the Dark de Zenitsu. Así que todo lo que están viendo aquí lo voy a estar subiendo a mi cuenta de Instagram, estas fotitos y demás, porque también tengo Instagram, así que me pueden seguir también por esa red social. Y voy a estar haciendo un video resumen en 1 minuto para poder subirlo a mi cuenta de TikTok, porque también hay cuenta en TikTok. Y este mismo video se va a estar subiendo aquí en YouTube por Shorts y en Instagram por Reels. Y más, espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden dejar su like, su comentario y apoyarnos también en el recuento de suscriptores, ya que esto va creciendo cada vez más y es gracias a todo su apoyo. Y de alguna forma esto nos motiva a seguir creando contenido y a mantenernos en esta plataforma. Que sin más, nos vemos en el siguiente video. Chao.